Hola, buen día. Bloque 3 de Geografía, tema la población mundial. Subtema 1, ¿cómo es la población del mundo? Empezamos con la explicación de que durante miles de años el crecimiento de la población era lento, es decir, no tan rápido como ahora. ¿Por qué? Bueno, debido al desconocimiento de las enfermedades, las personas no sabían las causas ni tampoco cómo curarse de algunas enfermedades, no tenían las vacunas, había falta de higiene, la gente no sabía la importancia de, por ejemplo, lavarse las manos y a las guerras. Pero ya en tiempos más recientes, debido a los grandes descubrimientos que se han hecho, a los nuevos medicamentos, a la salud preventiva, por ejemplo, las vacunas, la calidad de vida ha mejorado y por tanto la mortalidad ha disminuido. Entonces cada vez somos más y actualmente, o al menos cuando se editó el libro, éramos 7.000 millones de personas en nuestro mundo. Se nos presentan algunas tablas, por ejemplo esta que nos indica la natalidad, es decir, el continente que presenta mayor cantidad de nacimientos, en este caso es África, seguido de América Latina y el Caribe. En la siguiente gráfica de barras también vemos que África encabeza el primer lugar. Esta gráfica es la de mortalidad, es decir, es el continente que tiene mayor cantidad de muertes, seguido de Europa. Y finalmente vemos la gráfica de la población total en millones. Aquí vemos que el primer lugar en población se lo lleva el continente asiático en verde. En segundo lugar está el continente africano en morado. Y nosotros, ya juntando las personas que viven en Canadá y Estados Unidos con América Latina y el Caribe, seríamos el tercer lugar. Y continuamos con otro tipo de gráfica. Esta no se llama gráfica de barras, sino pirámide poblacional. Y en ambos casos vemos a la derecha de rosa representando a las mujeres, a la izquierda de azul representando a los hombres. Y como su nombre lo indica, lo normal sería que se forme una pirámide. En la base van las personas de 0 a 4 años, de 5 a 9 años. Y vemos, por ejemplo, que en Angola es la población con mayor concentración. Vamos subiendo hacia arriba y vemos que de los 95 a los 99 años casi no hay personas y por eso se representa con una punta. Vamos al ejemplo de la derecha y vemos que es un país europeo, pero que ya no tiene forma de pirámide. ¿Esto por qué? Porque la población de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, es decir, la población joven, está disminuyendo, encontrándose que la mayor concentración de personas se encuentran en los rangos de 30 a 34, 45 a 49, 55 a 59, es decir, esta población está envejeciendo. Subtema 2, las aglomeraciones urbanas. El subtema trata de las diferencias entre el medio rural y el medio urbano. En el medio rural principalmente se desarrollan actividades del sector primario, es decir, de la agricultura, la ganadería, el cultivo de árboles, es decir, la silvicultura, todo lo que tenga que ver con extraer de la naturaleza lo que nosotros vamos a necesitar o las materias primas. Vemos las ventajas de vivir en el campo o en el medio rural y pues es que hay un medio natural, está el aire limpio, grandes extensiones de tierra, contacto con la naturaleza, un ambiente tranquilo, pero también tiene desventajas. ¿Como cuáles? Bueno, que la mayoría de las cosas queda muy lejos. A veces los niños tienen que caminar horas o grandes distancias para poder llegar a sus escuelas. Personas que se enferman, que están graves, tienen que esperar servicios de ambulancia o tardan mucho en llegar, pero a las grandes ciudades, ya que normalmente aquí no hay hospitales grandes. Los servicios como agua, luz, internet son difíciles de instalar debido a la lejanía de los lugares. Y aquí vemos, por ejemplo, niños, una señora, familias que están esperando recibir el agua y después, una vez que ya la recolectaron, todavía tienen que llegar a su casa, es decir, tienen que ir cargando ese peso ya que no hay tubería. Ahora vamos con las características de las ciudades o las comunidades urbanas y vemos que suelen desarrollarse aquí actividades económicas de dos sectores. Uno, el secundario, son aquellas que se relacionan con la industria, con la manufactura, con el fabricar cosas. Y dos, las actividades terciarias, es decir, las que se relacionan con los servicios, como cuáles, por ejemplo, la educación, los servicios médicos, el tener grandes tiendas, los taxis, el transporte, el turismo, todos ellos son servicios y pertenecen al sector terciario que se encuentra normalmente en las ciudades o sector urbano.
Entonces vemos que el vivir en una ciudad o en el medio urbano tiene muchas ventajas. El acceso a todos esos servicios, por ejemplo, el cine, los centros comerciales, los medios de transporte, el hospital o los hospitales, que aquí hay gran variedad, la educación, son muchas ventajas. Sin embargo, todas esas personas acumuladas o esa concentración de gente ocasiona que también se necesitan muchos productos y más servicios para cubrir todas las necesidades. Entonces, los problemas de las ciudades nacen a partir de ahí y son los siguientes. Por ejemplo, el vivir en un ambiente contaminado. En las ciudades se generan grandes cantidades de basura, de aguas negras, el aire no tiene la misma calidad que en el campo. En algunas ciudades incluso se mide la calidad diariamente y a veces resulta que es tan malo que se suspenden clases. Igualmente, el tráfico en las ciudades puede llegar a ser muy grande y las personas no pueden llegar a donde quieren, ya que como somos tantos, saturamos las vialidades. Y ya para finalizar, otro ejemplo, aunque hay muchos más de problemas o desventajas en la ciudad, aunque es el lugar donde más empleos se generan, también al haber tanta cantidad de gente no alcanzan esos empleos para todos y solamente lo obtienen aquellos que están mejor preparados o que tienen alguna ventaja sobre los demás. Subtema 3: movimientos migratorios. Y empezamos con el concepto de PIB, que es una sigla del Producto Interno Bruto, que es el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país normalmente en un año. Este Producto Interno Bruto o esta riqueza acumulada durante un año en los países está relacionada con el desarrollo económico. Entre mayor desarrollo económico tenga una comunidad, mayor progreso social va a tener y a la vez esto se va a ver reflejado en el bienestar, ya sea de un país, de una comunidad o de un grupo de personas pequeño como una familia. Y entonces aquí vemos que cuando el desarrollo económico no es suficiente, tampoco hay suficiente desarrollo social y por lo tanto tampoco bienestar. Las personas van a buscarlo. ¿Qué va a pasar? Normalmente van a abandonar sus lugares de origen. Cuando esto pasa, a eso se le llama migración. No solamente puede ser por razones económicas, también puede ser por razones sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, guerra, racismo, inseguridad, problemas para adaptarse a cierto lugar por nuestras propias características. Todo ello puede llevarnos a cambiarnos de casa, a cambiarnos de país o de ciudad. A estos movimientos se les llama migración. Hay varios tipos de migración. Si el cambio se da dentro del mismo país, se le llama migración interna. Por ejemplo, cambiar de residencia de Tamaulipas a San Luis Potosí podría ser un ejemplo. De Durango a Sinaloa, de Tampico a Reynosa, sigue siendo migración interna porque es dentro del mismo país. Está la migración externa. Esta se da cuando nos cambiamos de un país a otro. Por ejemplo, de México nos vamos a vivir a España. Eso sería un ejemplo de migración externa. La inmigración, por otra parte, es la llegada de personas a un lugar. Por ejemplo, una persona que vive en China y llega a México se le llama inmigrante. Y por otro lado, las personas que se van originan otro movimiento llamado emigración. Las personas, por ejemplo, que se van de México a Estados Unidos a buscar trabajo, se les llama por eso emigrantes, salen de un lugar. ¿Y quiénes son esas personas que cambian de residencia? Bueno, son flujos migratorios, llamados así porque semejan ríos. Lo vemos claramente en las caravanas, parecen ríos de gente. Lo componen distintos tipos de personas. Trabajadores que van en busca de nuevas oportunidades, refugiados de guerra que ya no pueden vivir en su país de origen, la mano de obra calificada. A veces ellos no son los que van, sino que hay empresas que los buscan desde otros países e incluso estudiantes. En esto de los intercambios entre escuelas, un estudiante de Japón puede llegar a México, uno de Estados Unidos a Canadá, etcétera. Y también directivos empresarios son personas preparadas que necesitan en ciertos lugares para poder dirigir alguna empresa. Pero de todas esas causas, la más importante o la más destacada sería la oferta y demanda de mano de obra barata. Es decir, hay empleos que pagan muy poquito, pero hay gente que necesita esos empleos, entonces dejan su lugar de origen y forman parte de ese flujo migratorio. Llegan a través de las fronteras, ya sea nadando, atravesando muros, en botes como el que se muestra aquí,
saturados, pero ellos se arriesgan con tal de obtener esos empleos. ¿Y dónde los van a encontrar? Normalmente en países muy desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes petroleros. Y a esos países que reciben a las personas que buscan empleo o mejores condiciones de vida se les llama países receptores de migrantes. Y el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, seguido de la Federación Rusa y Alemania. Aunque hay muchos otros países de la Unión Europea, por ejemplo Francia, o países petroleros como Arabia Saudita, que también reciben migrantes. Por otro lado, tenemos a los países expulsores de migrantes. Esto es, no de manera literal, los países no expulsan o no corren a las personas de su lugar de origen, sino que no generan las condiciones de vida que las personas requieren o necesitan y por tanto salen de esos países buscando mejores condiciones de vida. Y en primer lugar tenemos a México, segundo lugar tenemos a la India y tercero a la Federación Rusa. Y vemos que algunos países son tanto receptores como expulsores. Subtema 4. Minorías culturales. Y comenzamos con el concepto de grupo étnico. Este es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipos de alimentación, una historia y comúnmente un territorio. Y ellos, al compartir estos rasgos, se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otros grupos étnicos. Y pues aquí les pongo algunos ejemplos: mayas, otomís, mixtecos, lacandones, huicholes, etc. Y les agrego un ejemplo de grupo étnico que serían los rarámuris. Ellos son super corredores y pues tienen ciertas características, una vestimenta, una lengua y unas costumbres que los caracterizan. Pero no son los únicos. En México existen 62 grupos étnicos indígenas que hablan su lengua propia y son considerados minorías culturales, igual que otros de origen extranjero. Por ejemplo, los menonitas, que los vemos mucho, los judíos, los afroamericanos y los asiáticos, que son un pequeño porcentaje en relación con los mexicanos y por eso también son minorías. ¿Y qué son las minorías culturales? Pues son grupos humanos que también comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos y difieren de la gran mayoría de la población, es decir, son diferentes a la mayoría de la gente que vive en un lugar, del estado o del país en donde vive. Y hay más ejemplos de minorías culturales. Las tribus urbanas son aquellos que comparten una ideología y se identifican básicamente por sus expresiones artísticas. Ejemplos: los cool, los fresas, los solidarios, los góticos, los moteros, los rockeros, los otakus, etc. Y bueno, también el pertenecer a una minoría cultural puede originar discriminación. ¿Por qué nace la discriminación? Bueno, nace de los prejuicios de las personas respecto de ciertas características y rasgos distintos a los suyos. Esta actitud de discriminación suele considerar inferiores a las otras personas. ¿Por qué? Porque tienen un aspecto físico, una cultura o una religión diferentes. ¿Y qué es el prejuicio? Pues es juzgar antes de conocer. ¿Y cuál es el concepto de discriminación? Es dar un trato desfavorable o injusto a otra persona o grupo, generalmente por su origen o por esas características distintas a las nuestras. Espero que este repaso sea de utilidad. Gracias.